Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, Hotel Marriott, presentamos. ¿Estás listo para volver a volar? Ahora te conectamos con tus seres queridos con vuelos diarios en nuestro puente aéreo La Paz-Santa Cruz-La Paz. Viaja de forma segura y llega puntual a tu destino. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nuestro call center al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida al Piedra, Papel y Tinta. Vamos a comenzar con un diálogo desde Francia. Está con nosotros Paolo Abreu. Escucho de todo y quiero pronunciar bien el apellido, así que le voy a preguntar a Paolo cómo se pronuncia el apellido a tiempo de darle la bienvenida. ¿Qué tal, Paolo? Bienvenido. Mucho gusto. Paolo Abreu, para servirle. Abreu. Paolo Abreu, gracias por aceptar este contacto con nosotros. Hoy queremos darle un espacio porque pensamos que hay detrás del último informe del GIEI, detrás de este enorme informe, hay una semilla que nosotros valoramos como casa periodística y es ese primer capítulo, es ese primera visita al campo que se hace bajo su batuta, Paolo Abreu, y quisiera en primer lugar hacer referencia a esta investigación y retomar desde su perspectiva y ya con cierta distancia temporal, retomar los ejes que han primado en este primer informe, por favor. Bien, como ustedes bien se recuerdan, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ingresó con su equipo técnico en Bolivia. Há poucos dias que haviam passado as massacres, alarmada por la situação de um conjunto de denúncias que chegavam hacia a sede da comissão, informando de graves violações dos direitos humanos, de motines policiais, de la presença de grupos parapoliciais motorizados, controlando as calles, generando intimidação social, e muito alarmada por el hecho de que chegavam para nós vídeos que comprovavam a possibilidade de recussões extrajudiciais, de massacres, todos com a promessa de impunidade por um decreto supremo 4078 que pretendia generar, que era uma espécie de autorização para matar, porque realizavam uma promessa de impunidade para as forças de segurança actuarem na repressão social. Assim que a comissão ingressou no país e no marco de sua metodologia de trabalho, que é a mesma utilizada para todos os demais países que visita, buscou documentar, visitar instalações públicas, escutar a todas as forças e as sociais, a todas as pessoas interessadas em falar com a comissão, e assim lo foi, uma visita muito plural, muito ampla. Hablamos com as pessoas que estavam detenidas nas cárceles, que nos reportaram torturas, que reportaram, que incluso evaluamos documentação dentro do sistema de justiça e que apontavam a possibilidade de detenções arbitrárias. Evaluamos alguns documentos preliminares de perícias técnicas em las quais para nós já apontava a possibilidade de recussões extrajudiciais. Estudamos um conjunto de vídeos que mostravam a partir da confirmação de sua veracidade, de que havia passado o uso desproporcional da força e uma ação coordenada entre estes grupos parapoliciais motorizados e as forças nacionais para reprimir a los manifestantes, afetando o direito à protesta social. E com isso a comissão também identificou muito claramente um transfundo de
de discurso de ódio racista de caráter de trasfundo étnico racial, que apontava que as vítimas, mas a grande maioria das vítimas destas violações dos direitos humanos eram vinculadas a setores indígenas ou comunidades pobres do país. Como vocês sabem, a comissão foi invitada a revisar apenas as violações aos direitos humanos, ou seja, aquelas violações que são resultantes da ação estatal, não? Violações estatais, institucionais, generadas por as forças do Estado e que cobriram o marco temporal pós 20 de outubro. Então, o informe da comissão se centrou nestas violações de parte das forças estatais e que haviam passado pós 20 de outubro, porque era o que o Estado, nesse momento, nos havia autorizado. Isso não nos impediu de realizar contextualizar a situação, fazendo referência a um conjunto de hechos que eram pré-eleitorais, que caracterizavam dentro do país uma polarização política e confrontações sociais, e também alguns delitos, incluso alguns deles resultando em vítimas fatais, que eram resultantes de conflitos sociais, pero como vocês sabem, os organismos internacionais revisam responsabilidade estatal e não responsabilidade individual. De toda maneira, lo registramos, tanto é que ele RIEI, agora, em seu informe final, confirma a integralidade dos hallazgos da visita preliminar da Comissão Interamericana, profundiza e detalha, tal qual lhes foi otorgada esta tarefa. Profundiza, pero no hay contradicciones. Esa era mi siguiente pregunta, sí, sobre la base de ese primer informe, sobre la base de ese primer eje de investigación, lo que encuentra usted, Paolo, es un mayor detalle, una mayor profundización, más no una contradicción respecto de un primer informe? Exatamente, o informe do RIEI confirma as massacres, as execuções extrajudiciais, a violência e a confrontação social, delitos decorrentes da confrontação social, comprueba as execuções extrajudiciais, as torturas em las cárceles, a denegação do acesso à saúde a las vítimas, comprueba os discursos de ódio, e incluso coincide com o mesmo número de vítimas, ou seja, a visita da Comissão Interamericana, por lo tanto, alcançou a integralidade de todas as vítimas fatais. Então, obviamente que como quando nós criamos o acordo para instalar o RIEI e a solicitude do Estado, nós então tomamos duas medidas, não? Uma que era a de também incluir no alcance do mandato do RIEI a revisão mais ampla dos conflitos sociais e também marco temporal mais amplo, alcançando o mês anterior de setembro e também o mês de dezembro, que eram 2 meses que não estavam no alcance temporal da Comissão Interamericana. De maneira que, obviamente, que o RIEI, por lo tanto, teve a oportunidade de revisar hechos com marco temporal mais largo, pero de aqueles hechos que estavam dentro do marco de alcance material e temporal da Comissão Interamericana, o RIEI confirmou em sua integralidade, mas já que confirma, não, o RIEI reivindica o informe preliminar da Comissão Interamericana e confirma e, obviamente, detalha e profundiza todas as ações. Sin embargo, Paolo, si recuerda bien, hubo algunos obstáculos. Yo recuerdo concretamente algunas observaciones que se hicieron durante el gobierno de Yanine Áñez sobre la no imparcialidad, sobre un informe incompleto. ¿Me puedes recapitular los obstáculos que han tenido como equipo en ese momento del trabajo? El informe de la Comisión Interamericana ha tenido un gran impacto, porque ha ayudado a visibilizar uma situação em la qual as forças políticas regionais hegemônicas não tinham interesse de visibilizá-las. De maneira que o governo abriu uma campanha dentro
de su tarea de autoproteger-se, não? Necessitava descalificar o trabalho técnico da Comissão Interamericana dentro de seu objetivo de proteger e generar impunidade às violações que eles mesmos haviam cometido. E o governo, então, adota duas posturas. A primeira é uma postura de negação, de negar as massacres que não haviam passado, culpabilizando as próprias vítimas de que eles haviam se atacado entre eles mesmos, ou de que tudo era resultado, ou que as pessoas ou justificavam a violência estatal, apontando que as vítimas queriam tinham explosivos para a planta de Sencata para justificar a ação repressiva, pero também abriu uma campanha de tentar descalificar o trabalho técnico da comissão. Essa campanha foi reproduzida por vários setores desinformados que muitas vezes não conheciam as próprias regras do sistema, que a comissão obviamente revisa apenas violência de Estado, de que tinha um marco temporal específico, e manipularam, a partir dessa desinformação, um discurso interno que em meu juízo, tinha o grande objetivo de proteger as suas próprias violações aos direitos humanos, generar impunidade. Ou seja, em matéria de direitos humanos não pode haver critérios de oportunidade política. E quando há governos que nos interessa, denunciamos, ou quando não há governo que nos interessa, nós não denunciamos. A comissão venia denunciando, e assim lo hicimos, as graves violações dos direitos humanos que haviam passado em Nicarágua, em Venezuela, em las protestas em Chile, em Colômbia, e íamos a hacer lo mesmo em Bolívia. Pero realmente as forças que haviam chegado ao poder necessitavam, para manter-se e para diferenciar-se e legitimar-se internacionalmente, necessitavam generar invisibilidade, necessitavam generar negação nestes hechos. Foi uma campanha de mentira histórica, não? E que agora o informe do rei posiciona muito claramente onde está a verdade histórica, reafirma todos os achados da Comissão Interamericana, avança aún mais, como nós lhe pedimos, e oferece para o Estado boliviano agora as condições de construir sua reconciliação nacional sobre a base da verdade e sobre a base da justiça para as vítimas. Foi impressionante ao longo desse tempo acompanhar como as vítimas não tinham sua voz, espaços e canais para expressar sua voz dentro do país. E agora o informe da comissão, junto ao informe do RIEI, oferece essa força moral do testigo e dos testemunhos das vítimas para que Bolívia possa reconciliar-se e construir sua democracia a partir destes valores importantes que são a verdade, a memória e a justiça. Paulo, ha sido muy claro en la descripción y en su interpretación también de estos hechos, de este contexto y de lo que nos espera a futuro, sobre todo en términos de una fuerza moral que logre reivindicar a quienes han sufrido dolor, a quienes han sufrido muerte. Mi pregunta va también a usted en lo personal. Ha sido un momento en el que el país ha puesto los ojos en este trabajo, en esta investigación y en usted. Yo lo he visto en la televisión, en la prensa, acompañando, mirando de cerca, y de pronto dejé de verlo y de pronto me enteré que ya no estaba en la institución. Quisiera esa misma claridad para que nos explique por qué ya no forma parte de esta función. Bueno, en verdad la Comisión Interamericana tomou a decisão de renovar meu mandato por mais 4 anos, dentro do marco de suas competências, mas o secretário-geral da organização não o implementou. Estamos falando de Luis Almagro, então. Essa foi uma crise de confrontação entre dois órgãos principais da organização, com a Comissão Interamericana de um lado e a Secretaria-Geral do outro, em la qual, ao fim das contas, não alcançaram um acordo, de maneira que a comissão teve que chamar um novo concurso para
para elegir una nueva persona para ocupar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión. Si entiendo bien, usted tenía ya el tiempo adicional, se renovaba en sus funciones, pero por un desacuerdo con la cabeza que es Luis Almagro, usted no está en esas funciones. ¿He entendido bien? Así es, la comisión renovó mi mandato por un periodo de más 4 años, pero el secretario general, quien efectivamente lo tenía la responsabilidad administrativa de firmar el contrato bajo la decisión de la comisión, no lo ha hecho. Y por lo tanto, no habiendo acuerdo entre estos dos órganos, automáticamente la Comisión Interamericana no podría quedarse paralisada. Publicou um comunicado público de protesta, entendendo que isso afetava sua autonomia e independência em elegir seu próprio personal, independentemente das razões que se justificavam essa não renovação, e desde aí teve que chamar uma nova seleção. Hoje a comissão tem como secretária executiva a senhora Tânia Reneal, também uma grande defensora dos direitos humanos de nacionalidade mexicana, e que incluso me parece que acompanhou ayer o lançamento do informe do RIEI, que ao qual deixa-me registrar, foi a primeira vez, me pareceu inédito, que um presidente do país estivesse ao lado da Comissão Interamericana e do grupo que investigava seu próprio país para receber de próprias mãos esse informe, e ao haver declarado publicamente seu compromisso de implementar suas recomendações e pedir desculpas públicas às vítimas, abre um novo capítulo para essa história e abre incluso também um precedente muito importante, um exemplo que deveria ser seguido por todos os países da região. Ou seja, ao invés, como ha hecho o governo anterior, ao invés de negar, ao invés de mentir, ao invés de tentar invisibilizar seus erros, reconhecê-los e desde aí tentar transformar as estruturas de seu país para que tenha mais justiça, mais igualdade e mais direitos humanos. Paolo, este último momento no es para hacerle una pregunta, sino más bien para informarle algo. Mi colega Rubén Atahuichi, en un programa de radio, en streaming, en esta misma casa periodística, ha recibido a Ruth Llanos, que es parte de ASOFAM, yo diría que es columna vertebral de ASOFAM, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Y Ruth Llanos hacía referencia obviamente a la importancia, al peso que tiene este informe del GIEI, y recordaba que este informe es fruto también de ese primer trabajo dirigido por usted, Paolo, y Ruth insistió muchísimo en darle un reconocimiento sincero, fraterno, en darle el agradecimiento al cual obviamente como boliviana me sumo. Paolo Abrao, usted ha abierto un camino que era necesario para todos los bolivianos, porque ha abierto senda de rigor, de transparencia, de solidaridad y de justicia, y lo quiero agradecer. Aprovecho que estoy en contacto con usted. Eu agradeço suas palavras de Ruth também. Quando ingressamos dentro do país, foram poucos aqueles que apoiaram e realmente abriram os caminhos para que a comissão pudesse fazer sua labor, a prensa livre, independente, periodistas sérios e organizações que já haviam passado por situações no passado recente, uma delas a Associação de los Familiares da última ditadura, que foram centrais. A Defensoria Pública também cumpriu um rol muito importante, que foram importantes para ajudar-nos a documentar. Mas tudo isso só tem sentido por as vítimas, para as vítimas, por o coragem de eles, naquele momento tão difícil, quando nadie os apoiava, quando tinha a máquina estatal dirigida a destruí-los, manter a posição de coragem de apresentar seus testigos à Comissão Interamericana e oferecer os detalhes de lo que eles haviam passado, mesmo frente ao risco de sofrer consequências, como muitos de eles passaram em seguida. Assim que eu devolvo estes agradecimentos
entregándoles a la fuerza de las víctimas, a la fuerza moral de las víctimas, a ellas, a las mamás, a todos que han actuado en ese proceso. Gracias, Paolo, por este tiempo, pero esencialmente gracias por el trabajo realizado, por el rigor, nuevamente, rigor, solidaridad y calor humano con el que se ha hecho también esta investigación, que requiere de pinzas finísimas para hacer un trabajo preciso, pero que requiere también de un corazón, y usted lo ha demostrado, y me queda clara la factura verlo hoy fuera de la institución. Un abrazo y esperemos que podamos entablar nuevamente un diálogo. Muchas gracias, Paolo. Muchas gracias. Saludos. Vamos a la pausa y enseguida vuelvo con un debate que va a ser más político, un diálogo, debate más político entre representantes del oficialismo y de la oposición para ver qué podemos hacer al margen de esa repercusión en frío. Quisiera hablar con dos voces que pesan muchísimo en el oficialismo y en la oposición para ver qué utilidad en el sentido amplio le podemos dar a este informe, cómo construir el camino que nos está planteando el futuro. Enseguida vuelvo. Aquí me tienen, amigos, volando otra vez. Pero no tengo que venir horas antes porque ya lo tengo todo listo. Solo me falta registrar este equipaje que es para mis tías, porque quiero contarles que cada vez que viajo me encargan de todo. Con el puente aéreo de Amazonas todo es súper fácil y harto más barato. Entonces mis tías quieren que me la pase viajando. Y encima son tan puntuales. Al final de cuentas, las que pagan el pasaje son mis tías. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Estás listo para volver a volar? Ahora te conectamos con tus seres queridos con vuelos diarios en nuestro puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Viaja de forma segura y llega puntual a tu destino. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nuestro call center al 901-105500 las 24 horas del día. Visita nuestras oficinas o tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Estamos de retorno, obviamente, con los ojos en el informe del GIEI, que nos ha dejado una tarea enorme como país. Lo decía antes de la pausa, la tarea enorme es leerlas sin ojos tan contaminados, porque todos traemos una visión, una lectura, pero creo que esencialmente los actores políticos, los actores con autoridad, los autores con liderazgo, van a tener la tarea de leer esto de la manera menos contaminada posible. ¿Para qué? Para aprovechar este documento. De pronto puede ser la plataforma para plantear un horizonte que nos lleve, no de un día al otro a una reconciliación, pero de pronto a plantear un camino que nos ayude a mirar una misma verdad, unos mismos hechos, manteniendo la pluralidad de las interpretaciones, de las opciones políticas, pero que bajo la premisa de la verdad, de la transparencia, del rigor y de la honestidad, puedan los líderes políticos, los líderes que tienen hoy una autoridad que está consolidada por el voto de las y los bolivianos y las autoridades, podamos tener una mayor transparencia. Andrea Barrientos, es un placer para mí ahora sí estar frente a frente. La hemos entrevistado vía Zoom y no es lo mismo que tenerla y poderla mirar frente a frente. Valoro muchísimo quienes se animan a venir a la montaña. Gracias, senadora de Comunidad Ciudadana por Cochabamba, Andrea Barrientos, por venir hasta acá.
y mi agradecimiento también a Adolfo Flores, que no puede trasladarse, senador del Movimiento al Socialismo por Pando, a quien le doy también la bienvenida y las gracias por su tiempo. Senador, bienvenido. ¿Me escucha? ¿Me ve? Sí, Claudia, buenos días. Andrea, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Ustedes representan, son dos voces fuertes del oficialismo, de la oposición, voces fuertes en la esfera legislativa, pero también en lo mediático y creo también en los liderazgos que se han consolidado este último tiempo. Tenemos enfrente un informe que ya decíamos desde los medios, es un informe que va a ser utilizado políticamente. Esa es la expectativa. Esperemos que no, esperemos que esto nos sirva para allanar, decía yo, el diálogo. Y antes de eso, permítanme hablar de la empresa periodística La Razón Extra, La Razón Digital. Yo quiero hacer referencia en una primera instancia al informe del GIEI, porque aparece la cobertura del periódico La Razón y aparece parte de los problemas que hemos tenido. Yo no me he cansado a lo largo de este tiempo de hacer referencia a la crisis postelectoral que ha afectado obviamente a este diario como ha afectado a muchísimos otros medios, pero esta empresa ha sido blanco de no solamente la crisis política, institucional y económica postelectoral o de la pandemia, que ha sido la paliza definitiva para los medios y en particular para esta casa periodística. Quiero hacer referencia también a las acusaciones, a los ataques que ha tenido este medio desde ámbitos sindicales, desde una competencia no leal, desde veredas políticas, desde veredas judiciales. Durante el gobierno transitorio se ha abierto un juicio penal contra el propietario de este medio, además de una guerra mediática que la hemos soportado con mucha firmeza y con el trabajo de un equipo. Pero quiero hacer referencia a esto una vez más, y disculpen si los canso con este tema, pero lo tenemos muy presente. Hago referencia una vez más a esto. ¿Por qué? Porque lo que retrata el informe del GIEI, como decía mi colega Rubén Atahuichi después de haberlo leído y de haberse devorado el informe, decía, es lo que hemos dicho, es lo que hemos dicho en nuestras coberturas, sin el rigor de este equipo especializado, pero finalmente reivindico la cobertura de este medio, de La Razón Digital, de Extra. Como directora quiero reivindicar la cobertura que hemos tenido desde que se ha iniciado la crisis postelectoral, en los momentos más duros, cubriendo los hechos más dramáticos, cuando era tan difícil desplazarse y cuando había tanto ataque a muchísimos medios, diría en particular a este medio de comunicación. Hemos estado en el lugar de los hechos, hemos arriesgado nuestra seguridad para estar allí y hemos hecho coberturas que hablaban de lo sucedido en Sencata, que no lo han hecho otros medios, no lo digo yo, lo dice un informe de la Fundación Friedrich Ebert, un informe que ha sido el resultado del trabajo de Fernando Molina y de Susana Bejarano, donde queda claramente establecido que La Razón fue el único medio que habló de las otras versiones, fue el único medio, sino de los escasísimos medios que dimos voz o que intentamos dar esa cobertura a las víctimas. Hoy, un día después de la presentación del informe del GIEI, quiero reivindicar el trabajo de mis compañeras y de mis compañeros. Quiero reivindicar la valentía en la cobertura de los hechos, el equilibrio, el rigor y el corazón humano en la cobertura de estos hechos. Quiero reivindicar a Alazar, que aparece en el informe del GIEI, Alejandro Alazar, caricaturista del periódico La Razón,
aparece en el informe del GIEI como una de las muestras de intolerancia en los medios de comunicación. Al-Azhar ha sido censurado, en primer lugar acá, por algunos compañeros, por las redes de una manera rabiosa, de una manera injusta, con, para mí, el mejor caricaturista que tiene el país. Al-Azhar tuvo que dejar de hacer sus caricaturas durante meses y esperó un nuevo momento, esperó las elecciones. Él me lo dijo: prefiero que ingrese un gobierno democráticamente electo y volveré. Así que quería, permítanme el abuso del tiempo y de mis invitados, Andrea, Adolfo, gracias por su tolerancia. Quería hacer esta reivindicación porque es una crisis que nos ha tocado a otros y yo quiero levantar la bandera de este medio de comunicación. Esto dicho, y repitiendo lo anterior, creo que este informe, senador, nos invitan a mirar con ojos más serenos, a leer de manera abierta, quienes queremos volver a encontrarnos como país, ¿no? Quienes queremos estar en un país con muchas opciones, con varias opciones políticas, pero con un mismo piso, con una misma bandera y sin odios hacia atrás. Nos hemos lastimado muchísimo. ¿Qué podemos hacer, senadora, con este informe? ¿Cómo lo podemos hacer valioso para que no queden 700 páginas que sean un yo hice, tú también, pero tú, pero yo, pero el golpe, pero el fraude, pero, porque tenemos también esta opinión consultiva a la que ayer le hemos dado muchísimo espacio sobre el Evo Morales no podía presentarse a las elecciones. El fraude fue o no fue probado, hubo una sucesión constitucional o no, es decir, hay una serie de narrativas que se están entrecruzando, pero ya hay por lo menos una verdad sobre la cual tenemos que caminar, y es que hubo masacres. ¿Cómo continuamos, senadora? Creo yo, Claudia, primero agradecerte por el espacio, un saludo grande a Lucho que nos está viendo desde el Palacio Legislativo. Creo que es importante partir de la premisa básica, ¿no? En Bolivia, como lo establece el informe, han habido violaciones de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza por parte del Estado y además maltratos, violaciones y agresiones a particulares por parte de grupos específicos. Y particulares, ¿no? También. Y particulares también, por supuesto. Entonces, yo aplaudo tu postura, Claudia. Me parece importante que demos un paso a la reconciliación. La reconciliación es fundamental para el país, así como las recomendaciones que ha hecho el grupo interdisciplinario. Se evidencia en el informe, más de 7 veces se lo menciona, debe haber una reforma de justicia. Hoy no existe justicia. Hoy la justicia está cooptada por el poder político. Entonces, esta justicia cooptada por el poder político, no digo que sea una cosa exclusiva del MAS, ¿no? La justicia estaba cooptada por el poder político desde mucho antes. Antes estaba cooptada por ADN, después por el MIR, después por el MNR. En su momento, parte del aparato judicial ha sido cooptado por Yanine Áñez y su gobierno. Hoy, de nuevo, está en manos del movimiento al socialismo. Entonces, la justicia debe ser independiente. Otra recomendación que hace el grupo es que no se politice las violaciones a derechos humanos. Y yo quiero hacer énfasis en algo absoluto. Cuando existen violaciones de derechos humanos, solo hay un lado, el lado de las víctimas. Cuando nos interesa la justicia como un imperativo categórico, debemos hablar de justicia para absolutamente todos, no justicia para quien a mí me conviene. Evidenciamos entonces claramente, ¿han habido masacres en Sencata y Sacaba? Sí, efectivamente hay masacres en Sencata y Sacaba. ¿Hay impunidad en el caso de Montero y en el caso de Cochabamba con Limbert? Hay impunidad, sin lugar a duda. Hay violaciones a mujeres, tanto en Sencata y Sacaba como en Vila Vila, sin lugar a dudas. Estás hablando de violaciones, de manoseos, de toques impúdicos, tanto por parte de la policía como de grupos de choque armados y organizados. Se establece también en el informe, por ejemplo, que el ataque a Waldo Albarracín es algo a lo que se le tiene que prestar especial atención, así como el ataque a Patricia Arce. Entonces, lo que jamás podemos hacer es politizar lo que ha pasado el año 2019. Politizarlo es conducirnos al desastre. Y yo quiero hablar de algo que Comunidad Ciudadana, así como tú has reivindicado el trabajo que tiene La Razón, yo quiero reivindicar también lo que nosotros hemos venido diciendo desde la campaña. Debe haber una reforma de justicia. Sin reforma de justicia, hablar hoy de que la gente pueda encontrar justicia es imposible, porque no existe tal cosa como la justicia.
No existe, eso no pasa. Cuando en un país tú tienes asesinos confesos, feminicidas sueltos, o sea, mujeres que mueren a plena luz del día con un asesino confeso que llega a la policía lleno de sangre con un puñal en mano y ese asesino está suelto, ¿cómo puedes hablar de justicia cuando hay algo tan básico que no se resuelve? Entonces, a mí me parece importante que se pueda avanzar hacia una reforma de justicia y que también se ponga sobre la mesa y el tapete, que es algo quizás que vaya a la esfera de lo político, la determinación de la opinión consultiva de la Corte Interamericana, ¿no? El informe lo dice claramente. Han habido violaciones de derechos humanos en el gobierno de Morales y también violaciones de derechos humanos en el gobierno de Yanine Áñez. Entonces, si somos nosotros consecuentes con esa postura, vamos a, primero, enjuiciar a ambos. ¿Son equiparables en este caso? Mira, yo quiero partir de un hecho claro. El gobierno de Yanine Áñez tiene más de 37 muertes, sí. El gobierno de Evo Morales tiene 89 muertes, 57 por impacto de bala o proyectil. No son durante el año 2019 necesariamente, pero también están esas muertes. Entonces, si nosotros vamos a juzgar, juzguemos a todos con la misma vara. Entonces, creo que ahí yo voy a ser claro. Juicios de responsabilidades, sí, hay un montón de juicios de responsabilidades, Lucho lo sabe muy bien, tenemos una lista interminable en la Asamblea, creo que son más de 30 y tantos, que hay que definir, que hay que avanzar, nosotros hemos dado nuestra postura sobre varios de ellos, pero con reforma de justicia, ¿no? Juicios sí, con reforma de justicia. Entonces, en esa lógica, lo primero que se tiene que hacer, y a lo que instamos al gobierno nosotros, es a que exista la voluntad política necesaria para avanzar en esa reforma de justicia. Senador, ¿está usted de acuerdo? Me imagino que en la última parte no, por asuntos políticos, pero globalmente está de acuerdo con el espíritu de la senadora Barrientos. Claudia, Andrea, bueno, creo que todos estamos de acuerdo con el informe GI de manera general. Es muy bueno, creo que nos esclarece, nos muestra la independencia del estudio. Pero otra cosa es tener la visión como la tiene Andrea, estoy entendiendo, yo le invito más bien a ella a debatir las posibilidades de que tenga resultados de juicio de responsabilidades o de alguna manera que se haga justicia. No olvidemos, primero quiero decirle, estoy seguro que no está de acuerdo porque tiene su visión Andrea, pero por ejemplo en el informe dice de absolutamente claro, ¿no?, que en la elección de la presidenta Áñez no había quórum y dice textual, se autoproclamó presidenta del Senado, dice. Posteriormente llamó y convocó para la Asamblea Plurinacional. Dice el informe y se autoproclamó presidenta. O sea, tiene que aceptar la oposición y Andrea, más allá de las responsabilidades o no estamos hablando de eso, es que no fue legal el ascenso al poder. Primero, pero lo más importante, considero que es los resultados de este informe. Coincido con Andrea, hubo masacre, hubo ejecuciones sumarias extrajudiciales. ¿Qué significa? En Sacaba, ya en retirada después de gasificar, dispararon a larga distancia, ¿no es cierto?, por la espalda a gran parte de ellos y dice el informe que ingresó y salió del cuerpo. ¿Qué significa? A larga distancia, fue una ejecución, la gente corría, eso fue asesinato, Andrea. O sea, no podemos taparnos los ojos y decir que quede como está, que primero cambie la justicia. Efectivamente, tenemos que llegar a un acuerdo para cambiar la justicia. Aquí son 4 instituciones las cuestionadas por el informe EIE. Está la policía, que ha actuado de manera ilegal, ¿no es cierto?, con esos motines, inconstitucional, ¿no es cierto?, y que dice la Fuerza Armada y la policía de alguna manera con su accionar, dice el informe, han aumentado la violencia, ¿no es cierto?, han generado un ámbito de mayor violencia. O sea, aparte de las masacres que han cometido, las Fuerzas Armadas, de la misma manera, no debió haber opinado, porque lo decía el presidente en la interpretación, que pues diferencia un hilo muy delgado entre un mensaje o una sugerencia o un ultimátum. Porque si uno de las Fuerzas Armadas habla con un informe, ¿quién lo vio como ultimátum o como sugerencia? De la misma manera la policía. Entonces está cuestionada la policía boliviana y hay que ver la manera de que se constitucionalice las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo, Andrea? Trabajemos para reformar, para que ellos estén siempre al mando de la Constitución, no de ningún gobierno,
eso es lo correcto, pero estoy entendiendo que la oposición dice, primero reformemos el Poder Judicial y el Ministerio Público y después hablamos de masacre y de justicia. No creo que sea correcto. Asimismo, lo que aclara muchos temas, Claudia y Andrea, yo lo percibo de esa manera. Por ejemplo, ha sido utilizado la religión y la Biblia, ha sido utilizado el racismo, la discriminación para perseguir a los que son morenos, a los que vienen de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, o para manosear a las mujeres, desnudarlas, ¿no es cierto?, a torturarlas, como hubo centenas de víctimas de tortura y persecución, así lo dice el informe. O sea, vamos a permitir que algún otro gobierno continúe, y yo no haría la diferencia, Andrea, en el sentido, ¿cuántos muertos tuvo Evo Morales en 14 años? Mire, hubo muerto un Montero. ¿Quién es responsable? Que la Fiscalía y la Policía investiguen quién nos disparó. Pero es responsable el presidente. Hizo firmar un decreto el presidente, como el decreto 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a disparar a los ciudadanos bolivianos. O sea, vamos a dejar libre a la gente que tiene ese pensamiento, que autoriza a una institución, a sus miembros de esa institución, que disparen, que violen los derechos. O sea, no puede comparar, Andrea, ¿no es cierto?, un gobierno prácticamente de facto, yo lo veo de esa manera, ¿no es cierto?, que aprueba un decreto para asesinar y matar y perseguir a bolivianos, y un gobierno democrático que en manifestaciones en diferentes hubieron muertos, se investigaron, algunos fueron sancionados, otros no fueron sancionados, es otro tema. Ese gobierno democrático no es cuestionado por esas 70 y tantas muertes que dice usted, pero sí es esta. Si usted quiere comparar, primero que se sentencien a los 70 muertos de 14 años o de los gobiernos de Goni, para que se sentencien no es condicionante. A la oposición quiero decirle, sentémonos, legisladora Andrea, su bancada, de qué manera podemos en algunos temas coincidir para que no se vuelva a cometer esto, que exista justicia. Es lo que pide la población, y yo espero, Claudia y Andrea, que podamos nosotros avanzar en esta reforma a las instituciones que han sido cuestionadas por este informe de la GII, que creo que nos va a servir al país para ir marcando, como decía la víctima el día de ayer, ¿no? Este es el camino que debe seguir el pueblo boliviano y sus instituciones para hacer justicia. Quisiera retomar, para devolverle la palabra a la senadora Barrientos, algunos puntos, porque entiendo que son muchos elementos los que salen del informe y obviamente nos hacen plantear nuevas ideas. Sin embargo, creo que hay algunos ejes fundamentales, además de admitir, como lo ha hecho la senadora, la violación a los derechos humanos, el dolor tan grande que se ha planteado en la sociedad boliviana. Y yo sí subrayo el hecho de que las víctimas son, como decía Paolo Abrao hace algunos minutos, están más al margen de las afiliaciones políticas. Las víctimas, una vez más en la historia de nuestro país, están profundamente enlazadas a lo indígena y a la pobreza, y creo que eso es algo que no podemos negar y que como ciudadanos, yo periodista, ustedes representantes, tenemos que admitirlo y caminar hacia la reparación y sobre todo hacia un piso que no nos permite repetirlo, ¿no? Eso lo quiero dejar como base. Y un poquito retomando lo que voy escuchando, me parece que se podrían centrar sus esfuerzos legislativos, que yo creo muchísimo, lo hablamos con Cecilia Requena en cuanto asumió la representación en el legislativo. Creo más en los puentes que se pueden tejer entre una senadora Andrea Barrientos y un senador Adolfo Flores que entre un Luis Arce y un Carlos Mesa. Creo que ustedes pueden estar en la base de unos primeros acuerdos. Creo que ustedes pueden allanar un camino que es muy difícil. Tiene que ver con, lo han mencionado ambos, aceptar los huecos que hemos caminado, los huecos institucionales. Creo que queda un diálogo pendiente sobre el carácter institucional o no de lo andado, sobre lo que Carlos Mesa ha llamado estrictamente constitucional, pero creo que a partir de ahora ya no lo podemos hacer, y tampoco casarnos con una versión politizada del movimiento al socialismo, de lo que ha ocurrido en esta crisis postelectoral. Creo
que se tiene que caminar también en una reforma de la justicia, de las Fuerzas Armadas, de la policía. Me parece que inmediatamente de la justicia. Sin embargo, no podemos detenernos, no me imagino yo a un Juan del Granado, que ha impulsado, Juan del Granado en su momento ha sido un motor del juicio contra García Meza, y Juan del Granado no podía pedir primero una nueva justicia para avanzar en su juicio, lo ha hecho sobre la base de la justicia que había, como lo ha mencionado usted, Andrea Barrientos, una justicia servir al poder con Áñez, con Morales, seguramente con Luis Arce, con ADN, con el MIR. Estamos ante un monstruo creado por nosotros mismos, que es nuestro sistema judicial, pero hay que seguir andando en ese camino. Juan del Granado hizo justicia, fue un motor de la justicia con Luis García Meza. Hoy como mujer pido, usted lo ha mencionado, hay mujeres como nosotras con menos recursos, con menos posibilidades de defenderse, que aparecen muertas a la luz del día. No voy a esperar una reforma de la justicia para pedir justicia. Sin embargo, senador del MAS, tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazos porque volvimos al poder con una reforma judicial que quede ahí estancada. Hay manera de caminar juntos en algo que no quede como está, pero que tampoco nos ponga en el refrigerador casos tan importantes. Hay manera de mover las estructuras de las Fuerzas Armadas a las que Evo Morales ha mimado tanto, desde la reforma en la Asamblea Constituyente, desde la refundación. Hay cosas que se han quedado ahí, y la policía, esa policía y esas Fuerzas Armadas que ayer han sido autores de masacres, mañana lo pueden volver a hacer, porque lo fueron durante las dictaduras, y mañana en otro gobierno lo pueden hacer. Se me ocurre que ahí pueden estar algunos pilares, senadora. Mira, yo creo, Claudia, como base para un diálogo mucho más abierto y mucho más honesto, nosotros no estamos diciendo pongamos esto al congelador y mañana avanzamos, todo lo contrario. Tiene que haber una investigación en paralelo a la reforma de justicia. La reforma de justicia nos hace en un mes. Estamos casi un año, en noviembre cumplimos un año de gestión legislativa, donde no se ha hecho una sola reforma a la justicia, ni siquiera media ley. Contrario a ello, y ojalá Luis Flores no me deje mentir, se establece en la Policía Nacional que el ministro asume, un civil asume el comando de la policía, lo que es terrible para la institucionalidad de la policía. Se establece a través de la aprobación del reglamento de la UIF que ahora exista una persecución política avalada por ley. Hoy se va a tratar en la Cámara de Senadores, y yo tengo que volver volando en un ratito, otra norma que, sobre pretexto de reforma a la lucha contra la corrupción, modifica el Código Penal, que es por lo que ha peleado el pueblo boliviano que no se haga, modifica el Código Penal, modifica el Código de Procedimiento Penal, modifica la Ley 0040. Entonces, yo le agradezco a Luis que exista una mínima voluntad de poder avanzar y de decirnos en los medios de comunicación, vamos a avanzar para que exista justicia, para que investigar, para... Sí, pero en los hechos eso no pasa. No pasa. Y nos aplastan en la Asamblea Legislativa, nos llegan cosas así absurdas por revanchismos personales, como declaraciones camarales a grandes artistas nacionales o a grandes filósofos. No se ha tocado en la Asamblea Legislativa una sola ley propuesta por los legisladores. Todas las leyes que hemos tocado, las leyes grandes que se han aprobado, vienen del aparato ejecutivo, vienen del poder ejecutivo. Entonces, es falso. Y sería falso de mi parte decir, mañana vamos a trabajar en conjunto y nos vamos a sentar todos y vamos a establecer parámetros, porque eso no pasa. Eso es una falacia, es una mentira al pueblo boliviano. Es falso que hoy querramos decir que el MAS no va a politizar muertes. Nosotros jamás hemos politizado una sola muerte. El momento en que ha habido muertes en Sacaba, yo he salido a denunciar públicamente que había un uso indebido de la fuerza de parte del señor Murillo. En el momento en que mujeres han sido manoseadas en Sencata, en Sacaba o en cualquier lado, yo he sido la primera en salir a denunciar, como he denunciado las muertes en Villavila, en Montero, en Cochabamba. Entonces, nosotros, y en esto sí quiero ser muy enfática, a diferencia del movimiento al socialismo, nunca vamos a jugar a tus muertos versus mis muertos. Yo menciono lo de Evo Morales porque hoy me dices tú, Claudia, no pongamos en el congelador a Sencata y Sacaba, Montero, Villavila, Bedregal, Cochabamba. Yo estoy plenamente de acuerdo. ¿Y por qué tenemos que poner al congelador 89 muertes del gobierno de Evo Morales? 57 con impacto de proyectil y de bala. 57 muertes. ¿Por qué esas muertes no valen lo mismo que valen estas otras? Porque no hay un informe que lo respalde, porque no nos sirve políticamente. Entonces creo yo
que la justicia es algo que es para todos o no es. Eso tiene que ser un imperativo categórico, general y clarísimo. Cuando la justicia no es para todos, no podemos hablar de justicia. Cuando la justicia me sirve a mí y no te sirve a ti, no podemos hablar de justicia. Entonces creo yo que una cosa es lo que podamos discursear, otra cosa es lo que pasa. ¿Hay un atropello constante al movimiento al socialismo? Sí. ¿Hay persecución política del movimiento al socialismo? Y lo dice también el informe. Hay persecución política. Lo dice el informe y lo dice claramente. Hay un uso indebido y abusivo de la detención preventiva. Eso también está en el informe. Ahora, lo que yo quisiera llegar, y con eso termino, Claudia, sí, es no utilicemos el informe con partecitas que me convienen a mí o que le van a convenir a Lucho o que le conviene a quien sea. Veamos el informe en su integralidad y avancemos en las recomendaciones en su integralidad. Hay un riesgo también, senador, y lo planteo al senador Flores, y es que a partir de ahí puede salir también alguien del MAS y decir, bueno, pero entonces pongamos los muertos del gobierno de Carlos Mesa, no solamente el año en el que fue presidente, sino cuando estuvo con Gonzalo Sánchez de Lozada, y ahí nos enredamos en una cosa que puede ser muy peligrosa. Hablando de hacer justicia, quiero hacerle justicia a su nombre. Yo tengo acá a Adolfo Flores y escucho a la senadora que le dice Luis. ¿Adolfo Luis? Luis Adolfo. Luis Adolfo. Luis Adolfo. ¿Pero qué le gusta a usted? ¿Luis o Adolfo? Sí, Luis, me llama la mayoría Lucho, ¿no? Muy bien. Lucho, le voy a decir lo que a usted le gusta. Lucho Flores, la palabra. Sí, gracias. Bueno, yo creo que lo importante, Andrea, es que mostremos al pueblo boliviano apertura en el diálogo, pero sin cerrarnos y sin politizar el discurso, yo coincido. Pero usted al decir que se aprueben declaraciones camarales en homenaje a ciertas personas, porque si no se aprueban me están atropellando, discúlpeme, ya estamos hablando de lo sucedido con muertes, persecuciones a cientos y cientos de personas en Bolivia, que se aclare esta situación. Todo este informe de la EGIE no va a tener sentido si no se cumple el objetivo, que es justicia y reparación. Y si usted interpone un documento del 2000 o del 90, que primero se aclara esta situación, sabemos que está poniendo piedras en el camino. Yo le soy sincero, un ejemplo, Montero se supone que fue muerte entre civiles y le corresponde al Ministerio Público y Policía investigar. Si usted quiere, le propongo para las muertes pendientes en diferentes manifestaciones del gobierno de Evo, hacer una comisión que se investigue por qué la policía no ha terminado de buscar los supuestos culpables, el Ministerio Público, donde interviene, donde nuestra justicia no cumple su labor. Pero decir, usted que quiere poner en la mente del boliviano que el presidente es culpable de esos procesos, usted sabe que es mentira. Usted sabe que es mentira. Entonces, digámonos las verdades, Andrea, las verdades hacia el pueblo boliviano y cumplir el objetivo de este informe de la EIE, que es definitivamente buscar la justicia. Mire, lo que sucedió, coincido con usted, Claudia, lo que sucedió el 2019, mire, todo ciudadano del mundo, es un derecho universal, tiene el derecho a informar, ustedes informan, y a ser informado. Y mire, usted tiene toda la razón, los bolivianos no tuvimos el derecho a ser informados, al 100% los obligados nos cerraron, porque ningún medio, porque yo buscaba en todos los medios que se informen sobre Sacaba y Sencata. Algún momento La Razón sacó, algún momento algún canal sacó, pero finalmente fueron cerrando. Y no había un solo canal que pueda informarnos qué sucedía. Y ese derecho, y ese es un vacío de la EGIE que creo que no ha manifestado o no ha hablado, es un derecho también violado y eso no puede volver a suceder. Todos los medios de comunicación tienen la obligación de informar parte y contraparte, es un derecho universal. Entonces, para entrar en la temática, Claudia y Andrea, yo creo que tenemos un papel importante, el gobierno, los políticos, asambleístas plurinacionales, para darle solución, buscar de manera concreta y transparente a esta problemática. Si comunidad ciudadana, y creemos, no lo quiere, lo vamos a saber. Pero le invito a Andrea, como jefe de bancada, a dialogar como bancada, a dialogar como equipo político de la Asamblea, para ver, algunos encuentros podrá haber, pero si son politiza, encuentros, le corto, senador, porque yo politiza la gente de oposición, no vamos a llegar en ninguna parte y estoy seguro que va a quedar como el 2003, la más de 70 y tantas muertes,
donde era vicepresidente el señor Mesa y que quedó pendiente y hasta ahora no hay justicia. Yo me imagino que no es la idea, porque estoy pensando que por ahí la finalidad también puede ser esa. Pero bueno, esperaremos los próximos meses o semanas la voluntad de la oposición y del oficialismo para llegar a buen puerto en este tema. Senadores, el problema que yo veo cuando se habla de diálogo es que este diálogo no se puede dar en esas peleas en el legislativo. Ese 6 de agosto ha sido terrible espectáculo para estrenar un nuevo edificio, ¿no? De una parte y de otra, interrumpiendo el discurso del presidente, dándole la espalda, carteles de fraude, carteles de golpe. Creo que no es el lugar. Creo que estos espacios mediáticos no pueden ser el inicio tampoco. Creo que los mensajes en conferencias de prensa tampoco son el lugar. Creo que, y está en ustedes, creo más en los líderes que están con representación en el legislativo, creo más en las habilidades que tenemos las mujeres para generar diálogos, para ir tejiendo, pero fuera de ir avanzando de a poco. No sé si ustedes tienen algún espacio, senadores, no sé si no se ven nunca, o sea, se agarran así en los medios de comunicación, haciendo prevalecer sus posiciones, y es entendible, pero no sé si hay otro tipo de reuniones, otro tipo de espacios donde ustedes puedan comenzar a acercarse. ¿Le parece posible? Yo creo que es altamente posible, ¿no? Ahora, yo quisiera evitar las reducciones, ¿no? Yo no he dicho que porque no se aprueba una declaración camaral, he dicho que hay un atropello. Desde el momento en que se cambia un reglamento que desconoce los 2/3 y que permite que la mayoría inicie un abuso sobre la minoría, hay pues una lógica de abuso, ¿no? Que por supuesto inviabiliza un diálogo. Nosotros estamos altamente dispuestos, siempre lo decimos en la Asamblea, dialoguemos antes de tratar cualquier ley, tenemos que sentarnos mínimamente, los jefes de bancada o con la directiva, a analizar. La directiva de la Cámara de Senadores se había reunido 2 veces en toda la legislatura, a pesar de que el reglamento les instruye que se reúnan. Entonces, cuando tienes una mayoría aplastante, es muy difícil construir un diálogo. Sin embargo, nosotros estamos altamente abiertos al diálogo. Otra aclaración para Luis Flores. Se ha introducido un juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada, cuyo análisis de la Fiscalía saca y libera de culpa a Carlos Mesa. Eso está en el juicio de responsabilidades que ha entrado a la Asamblea. Lo invito a Luis Flores a revisarlo, está ahí. Entonces, no, por favor, es insostenible comparar lo que ha pasado en el gobierno de Carlos Mesa en 2 años con lo que ha pasado 14 años en el gobierno de Evo Morales, donde sí, estimado Lucho, hay muertes que son responsabilidad del presidente y hay muertes donde, por ejemplo, Sacha Lloreti sale libre de toda culpa en Chaparina, cuando no puedes creer que el ministro salga libre de toda culpa cuando hay mujeres violadas, manoseadas, abuso, o sea, yo no lo voy a desviar el tema, entiendo el tema, pero pongamos todo en contexto. Entonces hay que juzgar a todos con la misma vara. ¿Queremos diálogo? Sí, sin duda. La gente espera de nosotros un mínimo diálogo. Es lo que se tiene que hacer. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos en una mesa, poder conversar, poder sacar un cacho esta cosa de la política partidaria, porque nosotros nos debemos a la gente, Claudia. O sea, yo me debo a la gente. Mi rol central está en defender los intereses, primero del país y segundo de mi región, que es Cochabamba. Entonces, Cochabamba ha sufrido muchísimo. Cochabamba, lamentablemente, Claudia, es un departamento donde hay un enfrentamiento de clase muy fuerte. Hay un enfrentamiento racial muy fuerte, que yo condeno desde que tengo 15 años. Desde que tengo 15 años. Entonces, yo no puedo permitir que eso vuelva a pasar en Cochabamba. Y se me pone la piel de gallina porque lo que ha pasado el 11 de enero del 2007, por ejemplo, es inadmisible. Es inadmisible y no hay un solo responsable. Lo que ha pasado el 2019 con cocaleros y la gente de la ciudad otra vez tratando de enfrentarse es inadmisible. Las violaciones a indígenas y campesinos es inadmisible. Yo no lo tolero, no lo tolero. Mi familia viene de provincia, no lo tolero de ninguna manera. Así como tampoco tolero cuando nos ponen en un estigma nosotros de ultraderecha, que somos unos clasistas, racistas. No pasa así, no pasa así. Yo me considero una persona de izquierda. Yo me considero una persona defensora de los derechos humanos, una mujer que lucha por los derechos de las mujeres. Entonces yo quisiera también encontrar esos espacios donde podamos sentarnos sobre la mesa y encontrar esas mínimas, quizás no máximas. No vamos a llegar a un gran acuerdo y vamos a salir empanadeando de la Asamblea, seguro que no.
pero sí mínimamente vamos a tener acuerdos básicos para decir, ok, ¿qué es lo urgente? ¿Cómo avanzamos? ¿Qué se tiene que hacer? Encuentro yo ese espacio, por ejemplo, en la Comisión Mixta de Lucha contra los Feminicidios, ¿no? Contra la retardación de justicia en casos de feminicidio. Creo que es un espacio donde las tres fuerzas políticas hemos encontrado un alto debate y una causa. O sea, ahí jamás hemos dicho, oye, tú eres del más, del menos, y yo aplaudo en Estefanía Morales del MAS la alta voluntad que ha tenido de hacer que todos sean protagonistas de esto, que todos y todas tengan la misma posibilidad de hablar con fiscales, consejos, etcétera. Entonces, ahí hay una vocación. Esa es una puerta, y otra puerta puede ser la que ha señalado Abreu cuando nos presentaba, Paulo Abreu cuando nos presentaba hoy la primera parte del informe, lo indígena y la pobreza, Andrea, por lo que acaba de decir. Las mujeres, los indígenas, los pobres, son como los lugares, los ámbitos más débiles de esta sociedad. Y creo que podremos encontrarnos, y sobre todo ustedes, con un color político, pueden encontrarse por ahí, porque me imagino que cuando deciden dedicarse a la política lo hacen también de buena fe. Yo creo que en la política no han entrado para hacerse millonarios, sino para cooperar en la construcción de un nuevo país, ¿no? Esa es la esperanza con la que he comenzado y termino este programa, porque son las 12:05 ya y tengo que dar paso al siguiente programa. Lo voy a hacer agradeciendo la participación del diputado Luis Adolfo Flores, senador por el MAS, y esperemos tenerlo nuevamente, y esperemos que usted sea una ficha de diálogo con la oposición. Gracias, senador, por su tiempo, y gracias también a Andrea Barrientos, senadora por Comunidad Ciudadana desde Cochabamba, que nos ha traído también un sentir que yo comparto plenamente de lo que está sucediendo, de los quiebres y las rupturas que estamos viviendo. Gracias, senadora, también por su participación. Me voy volando porque ya están mis compañeros que hoy van a hablar de fútbol. No se pierda el tercer tiempo de Marcas conmigo. Hasta mañana. Que tenga un buen resto de jornada. Con el auspicio de Amazonas, HC Medic, las sombras que pintaban mi camino desaparecen mientras voy cantando. El paisaje muestra toda su esencia de lo que nunca vi y lo que nunca supe. No tengo miedo, caminando sé que no tengo prisa. Vivo, siento y quiero más de eso. Siento que el tiempo desacelera. El ritmo de mi cuerpo sale desde adentro y mi corazón no quiere parar. Sigo el río vagante que baña mi alma en sus aguas. Fluyen mis pensamientos, entrego mis alas al viento y sé, caminando sé que no tengo prisa. Vivo, siento y quiero más de
que el tiempo desacelera el ritmo de